Político. Ustedes saben que empezamos a debatir los temas que están pasando en este momento. El disparador va a ser el siguiente informe que van a ver sobre el tema de las tarifas, el famoso tarifazo que lo resumimos de esta manera. Mirá. Esto no es un tarifazo ya, esto es un genocidio energético. La semana pasada hubo los primeros 20 muertos por hipotermia y por intoxicación con monóxido de carbono en la provincia de Córdoba. Que en la medida en que sigamos gastando gas como está hasta este momento, va a haber que cortar el gas en la Argentina. Lo que va a pasar es que va a haber que cortar gas, por ejemplo, a las industrias o por ejemplo al GNC. El ministro Aranguren, claro que tiene que renunciar, por su inexperiencia que él mismo reconoció. Las renuncias no se evalúan, se producen si tuvieran que ocurrir. Pasar de pagar 70 pesos a 300 pesos es una salida a cenar. Es una salida a cenar. La verdad que a Amadeo yo lo invitaría a la Ferrer. Me acuerdo a los abuelos charlando con ellos que decían 2 pizzas son 4 días que podemos cenar. Claro. La cuestión de que no tenían plan energético. Yo creo que van más allá de eso. No tienen sentido común ni tienen sensibilidad social. Ustedes se encuentran en su casa, en invierno, y se vean que están en remera o están en patas, es que están consumiendo energía de más. ¿Es atinado decir no hay que andar en patas y en remeras en casa? Tal vez no sea atinado. Y además hay un gran descontento. La gente se da cuenta que no puede pagar las tarifas. ¿Algo para decir sobre las críticas que recibió después de esa famosa frase? No entendí por qué. ¿Cuánto paga de gas? 1.200, 1.300. ¿Cuánto pagaba antes? El año pasado 80 pesos. Unfortunately, because it has been very painful, we have to raise service tariffs because there were without no investment in the last 10 years. And you know that a country without energy cannot grow. Estoy pagando de 80 pesos que vivo solo, se fue a 650. ¿Cuánto paga de gas, por ejemplo? Pago muchísimo, pago 400 pesos. ¿Cuánto pagabas antes? Pagaba 40. And I explained that to the citizens and they understood. And they're very proud of them. Es pedir perdón, anular y pedir 1000 veces perdón por miles todo lo que están provocando. Es imposible pagar eso, que lo pague él con las cuentas de Panamá. Bueno, esto es parte del adelanto en el informe. Bienvenida Florencia Arrieto del Frente Renovador. ¿Cómo estás, Florencia? ¿Bien? Bien. Gracias por venir. Miguel Ponce, bienvenido. Gracias. También está Nicolás del Caño, dirigente del FIT, también Carlos Castañeto, diputado del Frente para la Victoria, y Nicolás Gandini, también que es periodista de C5N. Bueno, ¿cómo andan? Bienvenidos a todos. La verdad que hay varios temas para debatir. Este es el primero. Nico, vos de la casa, acá. ¿Qué está pasando con el tema del tarifazo y la energía? ¿Quién es el responsable? Lo primero es un error técnico. A ver, el gobierno hace mal lo que tiene que hacer muy bien, digamos. Si hay algo donde no podía fallar el gobierno era justamente en este ajuste tarifario, que lo vienen diciendo que lo van a hacer. Lo que pasa es que la manera en que se instrumenta, se implementa, acarrea una serie de aumentos tan importantes que era imposible que políticamente pasen, digamos. O sea, cuando en abril se presentaron los cuadros tarifarios, porque hay que recordar que se presentaron el 1 de abril, los periodistas que cubrimos este tipo de noticias ya empezábamos a ver que en Patagonia y en algunos sectores, comercios, pymes y demás, iban a empezar a llegar aumentos del 1500%. Y era indudable hablar con el Ministerio de Energía y decirle, che, ¿ustedes piensan que esto va a pasar políticamente? Y ellos estaban convencidos que sí. Estaban convencidos además que el aumento no iba a ser tan significativo. Con lo cual, punto 1, hay un error muy grande en cabeza de la Subsecretaría de Política Tarifaria del Ministerio de Energía, que está a cargo de Andrés Chamboleirón, que es un economista cercano a Federico Sturzenegger, que él traza los números desde que son imposibles que pasen desde la viabilidad política, digamos, y social. Porque indudablemente, cuando vos pagás, como veíamos en el informe, 100, 200 pesos y te llegaron 1.500, 2.000 pesos, es muy difícil para la gente aceptar eso. E incluso
para el tipo que te votó y estaba de acuerdo con un aumento tarifario. Cuando vos, no, en lugar de llevar un sendero de precios un poco más gradual, un poco más a la mano de lo que se puede pagar, le pegás un sablazo del 1000, 1500%, es muy difícil que ese tipo te diga, ok, yo te acompaño en esta, porque le pega duro. Entonces, punto uno, eso. Y después hay una cuestión que es una tormenta perfecta para el gobierno, que es que, y esto sí es un poco más difícil de explicar, que es que el invierno pasado fue muy cálido, Nico, muy cálido. ¿Eso que implicó? Que la gente, sin darse cuenta, inercialmente consumimos menos energía y menos gas. Como el cuadro tarifario anterior implicaba que si vos consumías menos gas, te cobraban más barato la energía y el gas, las tarifas que se pagaron fueron muy bajas. Ni siquiera pagaste el aumento que instrumentó Kicillof en 2014. Entonces, ahora, eso, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, tiene que preverlo, que este invierno es muy frío a comparación del año pasado y que los aumentos iban a ser de una envergadura todavía mayor. Todo eso, si vos me preguntás a mí, yo digo, toda la ala técnica del Ministerio de Energía tiene que poder preverlo, Nico, porque para eso están. Digo, por lo que considero, la gente viene ya desde el 1 de enero con estos coletazos de los aumentos, sufriendo en las estaciones de servicio con los combustibles, sufriendo con el tema de los alimentos. Hay indicadores ya que van marcando una baja y una reducción del consumo en los supermercados. Digo, quizá esto es como la gota grande que rebalsa el vaso. El ¿no? gas es la gota, específicamente el gas es la gota grande que rebalsa el vaso y es difícil de explicar y por algo el gobierno está improvisando en la improvisación. Yo te lo digo sin ánimo de improvisando en la improvisación. Y sí, porque el 1 de abril presenta los cuadros tarifarios. Sí. El 6 de junio dice, no, se nos fue la mano, vamos a meter un tope del 400%, pero sobre las tarifas. Y ahora, en julio, un mes después, directamente dice, no, espera, el tope que pusimos estaba mal, no, porque no impidió que lleguen aumentos importantísimos en el conurbano, cuando empezó a hacer frío en el conurbano, digamos, no ya no en Patagonia, sino en el conurbano. Entonces, improvisando decimos, no, vamos a implicar un 400% de tope, después tenemos unas placas para explicar un poco mejor, directamente con la factura del mismo bimestre del año pasado. Ahora nos vamos a meter en esas placas, pero realmente da, gobernar con el AccuWeather o con el Weather Channel es complicado, ¿no? Saber que si este invierno va a ser más frío, el aumento va a ser más grave, o si el invierno pasado y se juega con eso, es realmente grave. Miguel, yo me imagino que en estas decisiones de números también hay una autorización presidencial. Digo, nada sale si el presidente no está dando el ok. Sin discusión. ¿De quién es el error acá? Y sin discusión, y acá primero, yo coincidiendo con la información más que nada que está dando Nico y algunas de sus interpretaciones, tenemos que dimensionar esto. Este es el problema más grave que ha afrontado el gobierno desde que asumió Macri el 10 de diciembre. O sea, este es el primer tema. El segundo tema es desde dónde venimos. Es obvio que veníamos de 12 años en los cuales se rifó la soberanía energética. Pasamos de ser exportadores de 7.500 millones de dólares en energía a terminar 12 años después importando exactamente la misma cifra. Es decir, se morfaron 15.000 millones de energía rifando los stocks y a tarifas que ya sabemos todos, eran absolutamente irreales, por eso no hubo ninguna inversión, etcétera, etcétera. Digo, hoy estamos de aquella soberanía, ¿no es cierto?, no quiero pensar cómo se estarán dando vuelta Mosconi, Irigoyen, Perón, ¿no es cierto?, que hablaban de la soberanía energética, cuando pasamos a depender hoy de Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile, Trinidad, Tobago y Qatar. Digo, pongamos esto en su real dimensión. Hay una equivocación, hubo claramente una mala praxis por parte del área energética y teniendo en cuenta además que las contradicciones en términos éticos ya venían planteadas con un responsable del área que además tiene acciones de una petrolera en la cual él trabajaba previamente, digo, esto hizo agravar a nivel popular la visualización de que el responsable estaba ahí, pero el responsable es Macri. Ahora, sin discusión. Muchas veces, Miguel, lo hemos charlado acá sobre el tema del accionar también de las propias centrales obreras, y quien habló en las últimas horas fue Hugo Moyano, que dijo que si no hay una reacción del gobierno va a haber un paro. No dijo nada específico, decir la semana que viene o el mes que viene va a haber un paro, pero da como un reactivar por lo menos discursivo. Me interesa traer un chimento técnico. Acabo de hablar con Córdoba. ¿Qué es un chimento técnico sobre las tarifas. Acabo de hablar con Córdoba hace 2 horas. Y en Córdoba me dicen, mira, la casa mía es un dirigente empresario. En mi casa me llegó la factura 5.200. ¿Sí? Pero me aparece, miro, lo que es, no tengo nada de extraordinario, y tengo de ahí 1.200 de IVA, 500 de ingresos brutos y 290 de impuestos municipales. ¿Por qué estos impuestos me los tienen que aumentar 500%? Es decir, pasamos de una tarifa subsidiada a subsidiar a través de las tarifas a municipios, provincias,
y Nación, porque es un problema el IVA nacional, otro problema. Esto acá no se está teniendo en cuenta. No podría haberse discriminado, ya que había voluntad de la gente realmente de reconocer la tarifa atrasada en términos energéticos, pero haber discriminado de lo que tiene que ver con el tema impositivo. A ver, Nicolás. Mira, por lo que vos decías recién de Hugo Moyano, nosotros hemos planteado que las centrales sindicales no pueden seguir mirando para otro lado. De hecho, que diga esto ahora, después del cacerolazo, hubo este ruidazo, esta protesta nacional, fue realmente muy extendida. Por ahí se intentó minimizar desde algunos sectores, porque quizás no fue multitudinario en un lugar, pero fue en muchísimos lugares, no solo de Capital y Gran Buenos Aires, sino en el interior del país. Muchos comentaban, inclusive en lugares donde Mauricio Macri tuvo altas votaciones, también hubo mucha gente protestando, y creo que eso marca las claras, digamos, como recién mencionaban, que el gobierno está afrontando el tema de estas movilizaciones por la cuestión de las tarifas del gas. Es se quiere el disparador o el detonante de una bronca acumulada, porque, a ver, estos tarifazos no se dan en el marco de que hay, por ejemplo, paritarias de 200% de aumento de salario, digamos. Los salarios, a lo sumo, alguna excepción puede haber sido del 40% y encima en cuotas, alguna excepción. Entonces, las centrales sindicales, nosotros hemos planteado un paro, no han hecho ni siquiera un paro cuando se vetó la ley antidespidos, ¿no? Por eso, para nosotros, esta situación tiene que retrotraerse, por supuesto, no puede existir este tarifazo. Quisieron presentar el 400% como un beneficio, ¿no? Cuando en realidad acá el problema que hay es que esta pérdida de soberanía energética tiene que ver con lo que las empresas se robaron toda la plata de los subsidios. A ver, Florencia. Sí, nosotros, tal como sabe, era necesaria una reforma, una modificación de las tarifas, y nosotros en nuestra plataforma Sergio decía que tiene que ser gradual, por eso mandó una carta pública. Se enojan con Sergio y lo que tendrían que hacer es eso. Primero, cumplir la ley. Hay un fallo de la Cámara de La Plata que es muy interesante en términos generales, pero aparte hay un voto puntual, que es el del doctor Schifrin, que no solamente incluye en las audiencias públicas, lo que se debiera debatir es sector, geografía, ingreso, consumo, sino el valor del gas. Porque el punto es también, en boca de pozo, cuánto vale el gas y quiénes son los encargados de hacerlo, porque ahí sí se vincularía con la cuestión de las petroleras, qué petroleras y cuánto sería lo que tienen garantía. O si dejan eso a libertad del mercado, que pongan ellos que fijen el precio, más allá de la distribución, la falta de inversión y demás. Pero, digamos, más allá de, obviamente, que esto se ha convertido en una cuestión política, una cuestión política se ha judicializado, que nunca es bueno, pero hoy por hoy está ratificado, los aumentos están paralizados por el fallo de la Cámara. Intentaron ir per saltum a la Corte para que la Corte resuelva rápidamente, como para legitimar a la política o a la falta de política, porque lo que se necesita acá es política, me parece, y la Corte ha pedido informe justamente para tener en cuenta esto. Primero, ¿por qué no a las audiencias públicas? Y segundo, que en las audiencias públicas se incluya todo, incluyendo el precio de pozo, de boca de pozo, como se dice, o sea, el precio del gas cuando sale de la tierra. Ustedes ya van a ver un par de placas informativas que ha traído Nico en este día, que tienen que ver con el tarifazo también. Ahora, Carlos, desde el Frente para la Victoria, me da la impresión, por lo menos, que en este caso toda la oposición al gobierno en este tema, en cierto punto ya coinciden. Es como una especie de que la propia sociedad, desde el hartazgo, también desde lo que se han expresado con las cacerolas, se los está pidiendo también a los dirigentes de la oposición. ¿Cómo reacciona el Frente para la Victoria con este tarifazo? Bueno, nosotros lo venimos planteando desde el inicio de las sesiones. Primero, todas las leyes que se votaron, que nosotros tuvimos dictamen de minoría, fueron para favorecer los grupos económicos más concentrados. Llámese, quita las retenciones al campo, quita retenciones a la minería. Hay una redistribución del ingreso muy fuerte. Yo creo que esta medida del tarifazo, para mí es una medida totalmente decidida por el gobierno. Lo dijo recién el presidente. No es que esto ahora lo asombra, y estoy de acuerdo con él que decían en su comunicación que iban a ser el 400%, después llegó tarifas exorbitantes, ahora vuelven al 400%. Un poco digo para contestar, ¿por qué tenemos déficit quizás de gas o de energía? Cuando nosotros agarramos el país estábamos 14 monedas y quebrados. Se hicieron 400 parques industriales,
más de miles y miles de pymes y se está reindustrializando la Argentina. Por supuesto, el crecimiento del 7.6 que tuvo en promedio la Argentina en los últimos 12 años, sacando el año 2009 y el 2014, el crecimiento que tuvo la Argentina es muy superior a lo que puede hacerse en infraestructura. Por eso hay un déficit en la Argentina con respecto a esto. Ahora, ¿cómo puede ser que hasta diciembre nosotros pudimos subvencionar las tarifas y ahora el gobierno está en una encrucijada que no va a poder salir? No va a poder salir porque no tiene recursos. Nos hemos endeudado 20.000 millones de dólares para pagarle al 3.5 a Singer de la deuda externa, cuando en los 24.3 que hemos pagado durante el gobierno anterior se pagó con 30.000 millones de dólares. Entonces, este desencuentro, vamos a decir, o esta transferencia de fondos a un grupo concentrado hoy hace que no puedan resolver el tema, porque digo, el mundo está en una crisis. Nosotros en el 2009 sabíamos y hoy sigue el mundo en crisis. Entonces, si nosotros retrayemos... ¿Para vos el pago a los buitres no debería haber sido? Porque el sector del Frente para la Victoria claramente lo apoyaron. ¿Y dónde están los dólares? Bueno, no aprobamos. ¿Cómo que no apoyaron? No apoyamos. El Senado fue... El Senado, la mayoría del Frente para la no. Victoria le garantizó la votación de los fondos buitres. En Senado, en diputado no. Ah, está bueno, bien, diputado, está, claro, bueno, está bien, pero si no hubiera podido salir. No, está bien, pero el Senado responde, ustedes saben muy bien, el Senado responde a los gobernadores y los diputados respondemos al pueblo. Nosotros respondemos pero por el Frente por Popular. Son gobernadores del Frente para la Victoria. Y a veces ahora, cada uno, ¿sabes qué pasa, Nico? Que cada uno a veces se quiere acomodar. ¿Por qué digo esto? A ver, Porque Carlos, también pero por espera, la pequeña y mediana empresa nosotros planteamos el tema tarifa y fuimos solos. Acá se ha sentado mucha gente del Frente para la Victoria, que a muchos lo han tratado de desertores también, digo, sobre todo con el pago de los buitres, de traidores. El otro día Diana Conti, sentada acá donde está Nicolás, me decía, si Cristina Kirchner toma nuevamente el protagonismo, varios patitos que se han desenfilado van a entrar en fila nuevamente. Claramente, yo le preguntaba, le repreguntaba, ¿son traidores? Como lo hacen, no, ya no son traidores. Parece como si están... Digo, es confuso por lo menos el discurso. Ahora, hay un par de placas, Nico, a ver qué tenemos. A ver, primero un par de cositas sobre lo que dijo Miguel. Para que la gente lo entienda, vos te llegan 100 pesos de tarifa de gas a tu casa, 60 pesos van a los productores de gas, es precio de gas. Correcto. 24 pesos, 24% es impuestos y 15% es el tipo que se lleva el distribuidor y el transportista. Eso quiere decir, y el gobierno además, por una cuestión legal, está autorizado a bajar el 10% de los impuestos, es decir, de la alícuota de los impuestos, solamente con un decreto presidencial y con un decreto ministerial. ¿Qué significa eso? Que si el gobierno ve que aumentan mucho las tarifas y quiere amortiguar un poquito eso, y dice, che, bueno, voy a bajar la carga impositiva, lo puede hacer con una firma del ministro y del presidente. Eso se puede hacer. Absolutamente. Entonces, y la otra, lo que decía Florencia, si vos, el 60% de lo que estamos pagando en la sociedad va al productor de petróleo y gas o productor de gas, lo lógico sería que vos incentives o en todo caso controles o apoyes a las productoras, para decirlo de alguna manera, para que inviertan. Cuando vos ves el número de inversión 2015 contra 2016, ves una caída del 25%. Entonces, es difícil para la gente entender por qué estamos pagando más caro las tarifas de gas cuando después los yacimientos de Neuquén, de Chubut, de Santa Cruz... ¿Hay falta de inversión? Y claramente vos tenés hoy a ver, el año pasado vos tenías 120 equipos de perforación en actividad en todo el país. 120 equipos en junio del año pasado. Eso significa que las petroleras invertían en petróleo y gas con 120 equipos. ¿Viste esos torres que perforan? ¿La famosa cigüeña es? No, la cigüeña es cuando el pozo ya produce. Okay. El equipo torre es un equipo muy grande que perfora el pozo a 2.000, 3.000, 4.000 metros. Hoy tenés 80 equipos, es decir, tenés 40 equipos menos que el año pasado, cuando la gente está pagando más caro los combustibles, más caro el gas y más caro, el combustible está pagando más caro el petróleo que a nivel mundial y más caro el gas. Entonces, es realmente difícil. Obviamente, esto es motivo también que YPF, que es la petrolera estatal, ha reducido su inversión significativamente, bajó de 6.000 a 4.500 millones de dólares. Pero todo esto hace un combo, que la gente en algún punto dice, che, pero ¿para qué pagamos más caro el combustible si después la inversión, que es lo que tenemos que tener para recuperar el autoabastecimiento, la soberanía, la oferta de gas, que es clave para ampliar el polo productivo de la Argentina, no está? Entonces, estas son preguntas que la gente no lo tiene muy claro, pero que en definitiva te pegan al bolsillo y la contraparte no está. Claro que sí. Perdón, bueno, hagamos una cosa, un segundito, déjame hacer una pausa y ya seguimos con el debate. Obviamente tenemos un montón de valores. La CAME ha publicado algo que es interesante, que lo vamos a debatir en un rato. ¿Qué pasa con los productos del campo a la góndola? ¿Quién maneja los precios? ¿Cuánto le pagan al productor y cuánto terminamos pagando nosotros? Y vamos a seguir analizando obviamente la política. Pausa muy cortita, de verdad. Quédate acá en REM.